En el capítulo anterior, la Peli Naranja estaba buscando fuera de la grieta dimensional a nuestro protagonista. Sin embargo, le habían dicho que ya se había retirado. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con nuestra historia del prota, que de repente adquirió las habilidades de su propio jugador, su propio avatar dentro de un juego que se volvió realidad. Y ahora es el único cazador de demonios que queda en el mundo. Continuamos con la historia donde la dejamos. La Peli Naranja se quedó impactada al escuchar que nuestro prota se había retirado él solo, pensando en por qué lo había hecho. Era como si se hubiera despertado. Había reconocido su crédito incluso. Le había dado la entrevista. Pero simplemente se fue. ¿Acaso él no sabía lo importante que era la primera limpieza? Vemos que no solo su equipo, sino también los reporteros están simplemente sin saber qué es lo que está pasando. Inmediatamente los demás le piden que se calme, pues debe haber alguna razón. Sin embargo, dicen que incluso el precio de las acciones de los gremios pueden cambiar. Puede cambiar incluso el estatus nacional, y es una entrevista a la que todo el mundo le está poniendo atención. Sin embargo, nuestro prota se había retirado. Vemos como uno de los camarógrafos nota algo. Atrás suyo alguien aparece. Inmediatamente observan que había una ruptura azul allí. Esa era finalmente la segunda limpieza, y quien salía de la ruptura era Gaon, junto con los demás miembros del equipo. Todos estaban bastante mal heridos. Incluso Gaon, cargando su gran espada, tenía bastantes rasguños y manchas de sangre. De inmediato se dirigen al maestro del gremio Gaón, pidiéndole tan solo una entrevista. Sin embargo, Gaón en lo que se fija es en el grupo de Berserker, pero los demás reporteros ya se habían dirigido hacia Gaón, dándole las felicidades por ser la segunda limpieza. Gaón y los demás se sorprenden de no haber sido la primera limpieza y miran al grupo de los Berserker entonces. La líder de los Berserker, la Peli Naranja, simplemente da un chasqueo de lengua y se retira de allí, con muy mal humor, pero los que están más asombrados son los del grupo de Gaón y los demás reporteros que estaban ya arremolinándose alrededor de él, pero al parecer notaron que había dicho algo antes de chasquear los dientes. Sin embargo, no entendieron muy bien. Cambiamos de escena y ahora nos encontramos en el campamento base del gremio Gaón. Allí, todos se encuentran comiendo tranquilitos. Ahí está Gaón y su hermano mayor. Están viendo las noticias. Ahí se mostraba el rostro de la Peli Naranja, primera limpieza de las nuevas rupturas, las afueras del territorio. La Peli Naranja había dicho, Corea no solo tiene a Gaón. Gaón al escuchar eso está extremadamente molesto, tanto que incluso rompió sus palillos, pensando que solamente se había dignado de decir eso y luego se había retirado. Gaón se queja de que ellos habían tomado la primera limpieza, pero ¿qué hay de eso? Solo había una ligera diferencia de segundos entre los dos. Sin embargo, pretendían ser geniales. Pero el hermano mayor de Gaón está aún pensativo, recordando las palabras de que Corea no solo tiene a Gaón. Gaón entonces pregunta, ¿quién habla Berserker? Pero solo estaba diciendo tonterías. ¿Quién hay más además de Gaón? Le dice a sus compañeros que no caigan en esas mentiras y que consigan comer ramen más rápido. Sin embargo, es ahí que su hermano mayor le habla. Le dice que cree que se refiere a que se encontró con un coreano en la ruptura. Gaón le pregunta entonces que si eran coreanos, podrían ser miembros del equipo Might, el rango 41 del mundo, pero le dicen que no, no es el grupo Might. Ellos seguían en el raid. Gaón dice que es un alivio entonces, pero entonces no sabe de quién estarían hablando. Y es así que el hermano mayor dice que si es un coreano, llegará a Gaón. Por dentro piensa que de alguna manera podría serlo. Sin embargo, a él solo le llega una persona en mente, y es así como cambiamos de escena. Nos encontramos en un ambiente cálido. Nuestro protagonista está bañándose tranquilamente, ya dentro de su casa. Por dentro piensa cómo el agua caliente es la mejor. Él solo viviría para eso, pero por fuera simplemente piensa que es antiestético. Nuestro prota en su interior dice que piensa que solo vivirá un poco más por bañarse en agua caliente. Sin embargo, ahora podrían tener una siesta. Sin embargo, el personaje de nuestro protagonista se queda mirando de frente a su cama. Nuestro prota teme lo peor, y efectivamente, era lo peor. El prota empieza a decir que se acumuló mucho polvo mientras no estuvo. Comienza la hora de limpieza, mientras por dentro nuestro protagonista lo único que quiere es dormir. Y así, finalmente, con la mayoría de las cosas limpias, y viendo que incluso se había preparado comida casera, a lo muy anticuado, podría pensar en que era hora de dormir, pero no, ni siquiera había pensado en dormir. A continuación empieza a revisar las estadísticas. Vemos que tiene un sable forjado torpemente, de nivel 180, y muchos otros ítems. Él había conseguido ese botín, pero no tiene utilidad ahora mismo. Vemos que ahora el nivel es de 86. Grainfield Claudius Arpeus Romeo, clase cazador de demonios. Fuerza 25 más 2, agilidad 25 más 2, maná 31 y suerte 2. Había subido 19 niveles. Es un nivel bajo para limpiar una ruptura de nivel más alto. Eso, no había duda. Entonces piensa cómo a partir de ahora sería peligroso. La magia era más eficiente al consumir maná que las habilidades. Y gracias a eso,
No hubo problemas al usar magia en una escala muy superior a su habilidad. La regeneración de maná es ridículamente lenta. Prota medita sobre eso mientras toma su tecito. Piensa cómo, estaba claro, no tenía equipamiento o accesorios para potenciar la recuperación de maná. Y además, los cazadores de demonios no son buenos en nada. Así que no hay manera de que tenga algo relacionado con esa habilidad. Quizás habría sido peligroso sin el grupo de la chica de cabello corto de esa vez. Se pregunta si supiera quién era. Al menos le daría las gracias. Y el personaje de nuestro prota finalmente habla, diciendo que era eso, que su habilidad no era suficiente. Nuestro prota voltea a ver a su personaje, pensando cómo el sentimiento de humillación no existía en Granfield, porque tenía que probar que las subestimaciones y hacer realidad las sobreestimaciones, porque de repente pensó que en los ajustes de Greenfield que usó en su segundo año de secundaria entonces. Finalmente el personaje habla. La siguiente ruptura es el territorio del conde. De inmediato comienza a cambiarse, pues no tiene mucho tiempo. No puede depender solo de la magia. Tiene que aprender a pelear con su cuerpo. Luego dice que hoy había confirmado con sus propios ojos dos sujetos de investigación adecuados. Y en los pensamientos del prota es que era verdad. Todos los jugadores que pelearon contra los bandidos llevaban armas. La más notable de todas fue la que mataba de un ataque, las dagas duales. Piensa en la pelinaranja de esa vez. Y si es que podía seguir los movimientos de esa jugadora. Y de repente es el personaje, no nuestro prota, quien coge la ventana de estado. Nuestro prota teme porque ahí vaya a hacer algo irreparable. Y vemos que habilitó el modo repetición de entrenar el cuerpo debilitado. Ahora había que correr 20 kilómetros. 1000 lagartijas, 500 abdominales y 300 burpees. Nuestro prota dice que la base es lo más importante de todo, pero por dentro está llorando por el ejercicio que se le viene. Sin embargo, antes de salir a entrenar, piensa como lo importante en ese momento era lavar los platos. Podría entrenar en el cuarto luego de limpiar. Nuestro prota se pregunta entonces por dentro en qué momento iba a dormir. Y así finalmente llegó la noche al departamento, pero vemos en las afueras, atravesando un puente, a nuestro prota corriendo para completar sus entrenamientos del día de hoy. Y mientras está corriendo, está escuchando la música a través de los auriculares. Y ahí alguien dice, aquí Late Night Radio. Incluso aún cuando es tarde, tenemos a muchos escuchando. Nuestro prota por dentro solo piensa en que quiere dormir. Y a través de la radio se escucha noticias de última hora. Algo que llama la atención del personaje del prota. El noticiero indica, actualmente la tasa de éxito de la ruptura en las afueras del territorio es del 95%. Se espera que pronto sean capaces de entrar a la siguiente ruptura, el territorio del conde. Pero según las últimas noticias que les han llegado, la tasa de colapso de ruptura a la que todavía no han entrado territorio del conde de repente ha excedido el 60%. A ese ritmo, la ruptura del territorio del conde podría colapsar pronto. Los expertos están mostrando mucha preocupación. Esto también es visto desde el grupo de Gaon por todos los miembros del equipo. Gaon dice que no es posible. Solo ha pasado un día desde que la ruptura apareció, pero la tasa de colapso ya ha excedido el 60%. ¿Cómo sería eso posible? Su hermano mayor le dice que mientras más fuertes son los monstruos en la ruptura, más corto es el tiempo. Pero de repente se había vuelto muy rápido, le dice el menor. Le preguntan si acaso está diciendo que el monstruo de la ruptura se ha vuelto más fuerte. El hermano mayor simplemente dice que necesitan investigar un poco más eso. Y así, cambiamos de escena. Nos encontramos en el campamento Tony Arcana. Varios reporteros están allí conversando uno contra otro. Uno de ellos pregunta, ¿por qué debe haber una razón tras todo ello? Los monstruos ordinarios no se vuelven más fuertes de repente. Sin embargo, los demás parecen incómodos y no saben qué responder. Le dicen que incluso si dice eso, ¿cómo pueden conseguir información que ni siquiera los analistas de mayores gremios lo tienen? Ellos deben descubrirlo de alguna manera. Esa no es una primicia, pero tampoco no es el problema. Si la grieta colapsa, todo se habrá terminado. Cuando los monstruos comiencen a salir de la ruptura, todas las personas que se encuentran cerca, incluyendo jugadores y civiles, simplemente morirán. Vemos entonces que nuestro prota continúa revisando su celular, mirando las noticias. Allí en las noticias se encuentra el grupo de Gaon, y el titular dice, la ruptura del territorio del conde muestra señales de colapso. La solución es detenerla. Nuestro prota, al mirar eso, piensa cómo esa es una situación que nunca ha pasado antes. Probablemente nadie debe saber qué pasa, porque esa información solo está disponible en Akshan, así que finalmente dice que deberían apurarse. A continuación nos explican que los vampiros son seres que comparten su poder a través de la sangre. El vampiro, el conde Ascura, distribuyó su poder a los monstruos en las fronteras del territorio, y mientras los monstruos caían, el poder que distribuyó naturalmente
regresó a su dueño. El conde debe haber redistribuido el poder que regresó a los monstruos del territorio del conde. Por eso los monstruos del territorio del conde se volvieron más fuertes y la tasa de colapso se elevó de repente. Si lo piensan así, todo tiene sentido. Y es entonces que nuestro prota se comienza a maquinar algo. Si atacan el territorio del conde en su estado actual, hay riesgo de que la fortaleza del conde colapse inmediatamente. El conde Oscura, no es un desperdicio darle el título de conde. Solo Ascura, un noble nunca toma de vuelta lo que ha otorgado. Y con esas palabras, nuestro prota se encamina nuevamente, dejando a nuestro prota en su interior, pensando en qué había dicho ahí. El personaje de nuestro prota simplemente dice que es una desgracia para la aristocracia, diciendo que irá a juzgarlo de inmediato. Prota piensa que todo lo que había dicho era genial, pero sin embargo, ¿qué tal si mejor duermen? Nuestro prota hacía rato que no había dormido. Inmediatamente intenta decirle que se vaya a la cama, pero no. Ahora es donde cambiamos de escena y nos encontramos en el territorio del conde, nivel apropiado, 350 a 400. Y aún nos quedan 5 horas para el colapso. Mientras tanto, frente a la ruptura en el territorio del conde, nos encontramos con algún tipo de influencer que está saludando, presentándose como Park Wigan, el streamer más persistente, indicando que ahora mismo estaba en Rusia. Luego dice que con la tasa de colapso del territorio del duque acercándose al 70%, quedan menos de 5 horas hasta que todo colapse. Son las 3:48 am ahora mismo. Incluso cuando es tarde, hay muchos gremios frente a la ruptura. Les dice a sus oyentes que esperen allí, pues eso sería interesante. Le indica, con unos gráficos que había hecho él, que a diferencia de las 200 entradas a las afueras del territorio, el territorio del duque tiene alrededor de 30 entradas. Sin embargo, el número había disminuido, ¿no? Ya que el número de rupturas disminuyó. No se puede evitar que haya múltiples gremios que estén en una misma ruptura al mismo tiempo. Sin embargo, ya que la experiencia y el botín es distribuido según la contribución del combate, el dueño de los gremios se ha vuelto el tema principal. Dice que tal vez puedan ver a los gremios del primero y segundo rango enfrentándose. Justo vemos cómo atrás de él aparece el hermano mayor de Gaon. De repente, a través del chat, le preguntan si ese no era Cheon-Lin, el hermano de Gaon. Inmediatamente el influencer voltea para ver dónde se encontraba. Y ahí vemos que el hermano mayor de Gaon está saludando a su gente. Todos saludan al hermano de Gaon, diciendo que finalmente el analista había llegado. El hermano de Gaon, Gaon le pregunta a su hermano si había visto alrededor y qué tal estaba. Y su hermano le dice que había estado investigando. Primero que nada, el número de rupturas ha disminuido, así que no se puede evitar competir. Gaon le dice que son fuertes. Pueden con quien sea menos con Shinjin, el primer lugar. Sin embargo, su hermano le dice que no hay que preocuparse por eso. Shinjin se fue al norte, pero parece que podrán encontrarse con World Domination. Se sorprenden al ver a World Domination, segundo lugar, y desde atrás el streamer continúa filmando la conversación. El hermano de Gaon dice que suponen que tendrán que competir por el lugar. También dice que por el lado de Berserker están Second Sun y Bohemian. Deben haber recibido mucha atención por ser la primera limpieza. Vemos ahorita todavía al streamer que está espiando, tratando de mostrar esa conversación, completamente inundado por la alegría. De repente, algo llama la atención del hermano de Gaon. Gaon también voltea, molestándose por completo, y quienes habían llamado la atención era un grupo de también aventureros. Ellos eran el cuarto lugar en el ranking de los gremios, y Nazuma, el líder de ellos, saluda a Gaon, diciendo que era una coincidencia que estaban justo en la grieta en la que iban a entrar. Nos presentan al líder, Hisagi Kazuma, nivel 376, sexto lugar en el ranking de jugadores lancero, y también maestro del gremio Izuma y Nazuma. El streamer se sorprende al ver ahí a otro de los maestros de gremios. Gaon se burla de ellos, que habían insistido en no tener una rama en Corea, y por fin habían llegado, aunque sea utilizando el avión. El líder de los de Izuma, o Inazuma, se defiende diciendo que era mucho mejor utilizar un avión para ir a Rusia en vez de establecer rama en Corea, algo que lo molesten demasiado a Gaon. Ambos finalmente se juntan, cada uno demostrando su molestia por el otro, y el streamer simplemente no puede creer que esté grabando ese tipo de cosas y pensando que solo él lo está transmitiendo. Sin embargo, de repente se escucha a alguien gritar que Gaon, Izuma e Inazuma se estaban enfrentando. Un montón de reporteros van corriendo a grabarlos a ellos dos. Gaon e Inazuma estaban en la misma ruptura. Todos se han colocado allí
para grabar todo. Y el streamer ahora no es el único, sino que ahora es el que está más lejos de ellos. Inmediatamente se dirigen a ellos para pedirle unas palabras. Y es el hermano mayor que inmediatamente le dice a Gaon que trate de calmarse, pues el problema de la ruptura era más grande ahora mismo. Pelear allí solo causaría grandes pérdidas para ambos gremios. Y en el ranking de gremios, Inazuma es el cuarto y Gaon el quinto. Es un lugar abajo. Alguien dijo eso. E inmediatamente, todas esas palabras son clavadas como estacas en el hermano mayor de Inazuma, de Gaon. Y es así que ahora, no solo Gaon, sino también su hermano están completamente enloquecidos. Les dicen que habían llegado primero, así que no sería bueno que los invitaran a pelear. Simplemente se deciden por acabar con todos ellos. Y así es que Gaon se lanza directamente hacia sus oponentes. Pero no, a donde se lanzaron fue a la ruptura. Un cartel aparece indicando que Inazuma, cuarto en el ranking, y Gaon, quinto en el ranking, acababan de entrar en la ruptura. Y nos encontramos ahora con un reportero indicando que había recibido noticias de que Inazuma y Gaon habían entrado a la misma grieta. Los dos gremios tienen una famosa rivalidad. En el quinto lugar el gremio Gaon en Corea y en el cuarto lugar el gremio Inazuma en Japón. Además de sus rankings está su nacionalidad. Así que todos estaban atentos a dicha batalla. Vemos ahí a Gaon e Inazuma peleándose por llegar primero a las bestias. Además de la ruptura del extremo norte, los gremios número 1 y 2, Shinnin y World Domination, el tercero, el 30º gremio, Berserker, el séptimo gremio, Second Sun, según las noticias, han entrado junto al tercer gremio, Bohemia, y por otra parte, el riesgo de colapso ya ha excedido el 80%. El mundo actualmente no puede ocultar su nerviosismo, y mientras tanto, nos encontramos con nuestro prota en una hermosa silla decorada, tomando su tacita de café o de té. Nos encontramos ahora en la ruptura del territorio del conde, no sabemos en cuál de ellas. Lo único que sabemos es que la elegancia que tiene nuestro prota en estos momentos es incomparable. Por dentro, nuestro prota está pensando que se había dado cuenta algo en la última grieta. El agotamiento de maná es peligroso. Por eso tuvieron que diseñar un método de combate que use el maná más eficientemente. Y ese había sido el resultado. Vemos que la taza está embulléndose en maná y empieza a brillar. Esa era magia basada en la habilidad de alquimia, que modela los elementos a la forma deseada. Inmediatamente, la taza revienta, cayendo en pedazos. Lo primero que hizo nuestro prota fue transformar una taza de té y una mesa usando las piedras que estaban cerca. Sin embargo, mientras más complicada era la decoración o detalles, mayor era el consumo de maná. Veíamos como todo lo de alrededor de nuestro prota era construido con el puro maná. Eso no era muy eficiente en su uso práctico. Nuestro prota piensa que era más complicado de lo que pensó. Y vemos en ese instante que desde atrás aparecen unos cuantos personajes con cascos y armadura completa. Mientras él pensaba en eso, se dio cuenta de algo. Varios monstruos llamados soldados del Conde Ascura de nivel 30 aparecían allí. Prota les pregunta a ellos si ese había sido el poder que les había otorgado el conde. De inmediato crea una especie de formación detrás suyo, diciendo que su poder se veía insignificante, y acto seguido, rocas todas empiezan a volar alrededor de todos ellos, haciendo que se sorprendan sin saber qué está pasando. Nuestro prota entonces, muy concentrado, mirando fijamente a sus enemigos, les ordena que se regresen al polvo que eran antes. Acto seguido, aprieta la mano con mucha fuerza. Todas las piedras que estaban volando alrededor se juntan en un mismo punto, aplastando a todos los demonios que habían estado allí formándose. Al parecer, la magia de reversión ocupa mucho menos maná. Mientras tanto, en la parte más profunda del territorio del conde, nos encontramos con una gran cantidad de demonios, soldados del conde Asura. Uno de ellos nota algo en particular. Sin embargo, antes de que pueda hacer algún movimiento, vemos que allí se encuentra Gaon, cortando directamente a través del demonio sin siquiera tener un poco de piedad. Varios de los demonios al notarlo comienzan a dirigirse hacia él, lanzándose con toda velocidad, pero Gaon estaba bastante listo para el ataque. Con una sonrisa feroz, comienza a lanzar espadazos, y uno tras otro empieza a cortar a cada uno de los guerreros, haciendo varios slash de forma brillante, e incluso con algunas explosiones de fuego. Vemos finalmente cómo Gaon se encuentra parado, junto con sus demás compañeros, y en el suelo los cadáveres de los guerreros del conde Ascura. Gaon, sin embargo, dice que algo anda mal. No tiene sentido que no derrotaran ni siquiera a 10 en el camino. No son tantos como esperaban. De repente, alguien aparece a través de una grieta llamando a su maestro, a Gaon. Le dice que había estado explorando y es lo mismo por el lado de Inazuma. No cree que haya cazado a 10 desde que entraron en la grieta. Cambiamos de
escena y nos encontramos con el grupo de Inazuma. Ellos también comentan cómo desde que entraron habían corrido en la dirección opuesta. ¿Acaso tiene sentido que ninguno de los dos gremios puedan cazar monstruos? Y vemos que finalmente los dos grupos se están encontrando nuevamente. Ahí están llegando junto con el grupo de Gaón. Le dicen que todo estaba siendo demasiado pacífico por allí. Mientras tanto, la ayudante de Gaón se queja de que la habían seguido. Nuevamente los dos se miran con bastante rivalidad. Sin embargo, de repente, algo suena en el auricular de Gaón. Le dicen que había terminado con el análisis de la mazmorra y donde estaba ahí mismo la pantalla no funcionaba bien. Gaón le dice que simplemente eran algunas ruinas, algo como una plaza, y a través del auricular se escucha la sorpresa de que si en realidad era una plaza donde estaban. Su hermano, con el pánico dibujado en el rostro, le ordena que salga de allí en ese mismo instante, que se apure lo más rápido que pueda. Sin embargo, en ese mismo momento también se escucha otro ruido particular. Gaón finalmente parece saber a qué se debe ese ruido, y vemos cómo aparecen unas bestias nuevas, los caballeros del Conde Ascura, nivel 350. Todos de repente los notan. No eran simples soldados, eran caballeros de nivel 350. Y ellos al parecer ya estaban muy cerca del grupo de Gaón y el otro grupo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 11. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.